Bueno, yo creo que vamos empezando. Ahora, ya vamos. Con todos los textos que tenemos, a ver por dónde empezamos. Ah, Ah, misterio. me voy a limpiar las gafas porque hoy va a ser un día. Hoy, Ten- hoy vamos a saltar sin red. Tengo un lío aquí que no sé, no sé por dónde. No pasa nada, los voy a poner en pantalla, tú tranquilo. Uno, dos, tres. Tres textos nos has puesto. Sí, los voy a, voy a ir compartiendo en pantalla, así que no os preocupéis. Ah, bueno, no pasa nada. Bueno, la semana pasada nos habíamos quedado en la página 21 Ujú. de nuestro texto, en el párrafo que decía, pero debe distinguirse en todo momento el proceso por el que surgen las categorías, método de investigación, y el proceso por el que se articulan esas categorías, método de exposición. La investigación siempre es analítica y sistemática, en tanto que el pensamiento y su exposición deben ser dialécticos. Ahí nos habíamos quedado. Bueno, no os imagináis los ríos de tinta, los ríos de tinta que han corrido, y más que de tinta, ojalá hubiera sido solo de tinta, ¿no? Que han corrido al hilo de esta frasecita que tenemos en uno de los epílogos del Capital. Eh, Cuando la semana pasada llegamos a este punto y no pudimos avanzar más, y encima además Henry, como alumno aventajado que es de Allende los Mares, va y nos dice, oye, estaría bien que también pudiéramos comentar qué quiere decir eso de Hegel invertido, ¿no? En el método dialéctico. Bueno, pues que sepa, Henry, que me tuviste leyendo 15 días, ¿vale? ¿Eh? Me tuviste leyendo 15 días. Y es, la verdad que uno siempre cree que lo tiene claro hasta cuando llega la hora de explicarlo, ¿no? Eh, pero esto viene de muy atrás. Así dice San Agustín también, dice que, ¿qué es el tiempo? ¿No? Eso lo sabe cualquier niño, ¿verdad? Sí, bien, pues ahora lo intentas explicar y ahí te metes en un agujero negro del que no hay manera de salir. Bueno, pues esto pasa lo mismo con todo en la filosofía. Cuando te pones las pilas y dices, voy a explicarlo al tema, ¿no? Entonces es cuando aparecen las grandes dificultades. Y como aparecen las grandes dificultades, sabéis que en este seminario intentamos leer siempre a la gente que murió y cuanto más tiempo haya pasado, mejor, ¿no? No porque no nos puedan discutir, eso también es una gran ventaja, ¿no? Es decir, el hecho de que de que no puedan levantar la voz, Es una contradicción. ¿no? Eso también es una gran ventaja. Pero digamos que el señor, la señora, al haber fallecido, pues lo que quedó de su pensamiento es lo que, buena o malamente, pudo poner por escrito, y contra ese texto, bueno, pues todos tenemos nuestro derecho a leerlo y a interpretarlo. Y como alrededor de estos textos tan polémicos se han escrito millares de páginas, desde las posiciones más contradictorias, bueno, pues aprovechando que nuestros autores han fallecido, aprovechando que han pasado entre 50 y 150 años de alguno de los textos, eh, y que el asunto ha merecido una discusión tan transversal a lo largo y ancho del mundo y a lo largo de estos 150 años, bueno, pues en mi opinión, eh, creo que la mejor manera de dilucidar qué quiere decir Marx con ese párrafo es que pues, nos lo cuente Marx, ¿no? Pues que leamos a Marx directamente, sin intérpretes, intentando no poner intérpretes de por medio, y una vez que hayamos visto y analizado lo más concienzudamente que seamos capaces, qué es lo que dijo Marx, bueno, pues luego, a último momento,
os invitaré a que leamos y discutamos la interpretación, que es una de tantas, lo que pasa que es una interpretación muy cualificada, de Sacristán, que en su momento hizo una conferencia magnífica que se llamó El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Este libro que tenéis editado en Montesinos y que creo que también editó el Viejo Topo. ¿No los pondrás en...? Sí, 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 sí. Este texto recoge la conferencia, os la puedo pasar también a la conferencia en audio porque es de las pocas cosas que se grabaron en audio, está grabada en audio. Tenéis la conferencia en audio, es magnífico escuchar a Sacristán en audio. Eh, es un lujo para el intelecto, ¿no? Y para los sentidos. ¿No la pasaste, Jorge? Sí, sí, pero como os paso tantas cosas, yo sé que no lo miráis. Yo sé que Yo sí que la miré. ¿Ah, sí? Muy bien. Pero no sé dónde anda, ahora la buscaré. Grande, Jaume, muy bien. Un positivo para Jaume. Mira, ya está más cerca de la prueba. No, es que ahora dudaba si la habías enviado tú o había... Pero yo sí que la escuché. Y la pasé porque me parece que es es una lección magistral en todos los sentidos del término. Primero por la profundidad, luego por la humildad con la que Sacristán expone, ¿no? Y luego, claro, es que es un nivel de erudición y es un nivel de sabiduría raramente alcanzable. Pero, insisto, vamos a leer a Sacristán solo para terminar de matizar algunos elementos, porque en mi opinión y en contra de todo lo que dicen, o prácticamente lo que dice el 99% de los lectores de Marx, en mi opinión, Marx es diáfano en este asunto. Es clarísimo. No hay mucho por donde, digamos, quererle sacar 5 patas al gato siempre se puede hacer, pero es totalmente innecesario, porque si Marx tuvo alguna voluntad en su vida, pobre, ya sabéis que una cosa es querer y otra es hacer, ¿no? Pero si el pobre tuvo alguna voluntad en su vida, fue la de ser claro, la de ser didáctico, la de que su discurso llegara a la clase trabajadora, a la pequeña burguesía, ¿no? Entonces, bueno, dices, ¿se puede decir de otra manera? Seguro que se puede decir de otra manera, pero Marx lo intentó en 2 ocasiones, al menos, y creo que bastante bien, ¿no? Así que os voy a invitar a partir de los minutos siguientes a que veamos, por un lado, la introducción que él hace al texto de 1857, al primer borrador que él hace del Capital, en el que hay un párrafo, que es el párrafo 3, que se llama El método de la economía política. Este texto lo tenéis en los Grundrisse. En esta edición que yo tengo, que es la del siglo XXI, lo tenemos entre las páginas 20 y 30, el método de la economía política. Pero como el texto este que yo tengo es una edición de papel tan antigua, he preferido enviaros, y es el texto que voy a compartir ahora en pantalla, la edición que hace Carlos Fernández de Liria en Marx 1857, un libro magnífico, magnífico. Se puede estar con Fernández Liria, se puede estar en desacuerdo en muchas cosas y de hecho es legítimo, pero es brillante. Aún estando en desacuerdo, uno aprende mucho de Fernández Liria, inclusive cuando uno dice, anda, ¿por dónde te has ido? ¿No? Es decir, no, se aprende mucho con él, ¿no? Y este hombre
dedica todo este libro, todo este libro a las 10 paginitas, que vamos a comentar a continuación. Sí. Esto es lo que se llama un comentario de texto, ¿no? Sí, dice, vamos a coger 10 líneas y vamos a ver qué interpretamos de lo que dicen esas 10 líneas. Bueno, este ejercicio que hace el gran Fernández Liria es magnífico. Y yo he cogido la traducción, no la traducción, la adaptación que él hace de la traducción de los Grundrisse en siglo XXI, porque creo que está muy bien editado y, bueno, y nos va a permitir seguir bien la lectura. Una vez que hagamos eso, para que tengáis el mapa en la cabeza, porque lo mismo no nos da tiempo, voy a terminar todo lo que yo quiero que hagamos. Una vez que hayamos leído y analizado con nuestro propio cerebro, con nuestra propia mirada, discutiéndolo nosotras, sin interlocutores y sin intermediarios, el texto de 1857, os voy a invitar a que leamos el epílogo a la segunda edición del Capital, donde Marx habla con una claridad meridiana en 3 paginitas, sobre el problema del método, en qué consiste la dialéctica y qué es lo que él entiende que es eso de poner a Hegel patas arriba, ¿no? Y con esos 2 textos, con la introducción de 1857 y el epílogo de El Capital en la segunda edición, entonces, si no me habéis abandonado, entonces leeremos el texto de Sacristán, que yo creo que no solamente os va a iluminar, sino que además os va a llenar de gozo. Es de estos textos que aunan belleza y vida, aparte de erudición. Bien, comparto pantalla con vosotras. Aquí os pongo la referencia del texto por si os apetece algún día comprarlo. Es muy recomendable, ¿eh? Es un texto, el texto de Liria es muy, muy recomendable. Marx, 1857, ahí en las páginas 43 a 61, él hace una copia del texto al que va a dedicar el comentario de todo el resto del libro, que es el párrafo 3, el método de la economía política. Marí, ¿qué tal? ¿Empiezo yo? Vale. Sí. 3. El método de la economía política. Cuando consideramos un país dado desde el punto de vista económico-político, comenzamos por su población, la división de esta en clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, la exportación y la importación, la producción y el consumo anuales, los precios de las mercancías, etc. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base y el sujeto del acto social de la producción en su conjunto. Sin embargo... Detente un momentito, Mari. Bueno, ya veis aquí, aparece una palabreja sobre la que Fernando y yo os hemos llamado siempre la atención. Cada vez que un filósofo diga parece, agarraos a la silla, ¿vale? ¿Sí? Cada vez que es una palabra cargada de veneno, cargada de veneno. Parece justo comenzar por lo real y lo concreto. Nos dice el autor, porque claro, él aquí está criticando a los economistas de su época en este texto. Él está hablando de cuál debería ser el método correcto de una ciencia de la economía,
¿no? Dice, cuando consideramos un país desde el punto de vista económico y político, comenzamos por su población. La división de esta población en clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de la producción, exportación, importación, en fin, todas esas cosas que se estudian en la Facultad de Económicas, ¿no? El consumo anual, los precios de las mercancías. Parece justo, dice Marx, comenzar por lo real y lo concreto, por lo material, diríamos. Por eso Lo fáctico. lo fáctico que hay ahí. Así, por ejemplo, en la economía, por la población, que es la base, ¿no? ¿De quién vamos a hablar si no es de la población? Que es la base, el sujeto social, lo que produce, el autor de esa producción en su conjunto. Sin embargo, continúa. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son, a su vez, una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división de trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etc. Detente un momentito. Ya veis cómo le ha dado la vuelta a la cosa. Dice, Sí, parece sí. justo empezar por lo concreto, ¿no? Por lo material. Vamos a empezar por lo más tangible que tenemos ahí, la población. Y dice Marx, ya, pero es que la población precisamente tangible no es, ¿eh? Cuando hablamos de población, estamos haciendo una gigantesca abstracción de todos esos sujetos individuales, particulares, tan variopintos que hay alrededor nuestro y que a todos los metemos dentro de un mismo saco diciendo, ese es el pueblo. Ah, sí, pero el pueblo está... En el pueblo entra Froilán y entra el que reparte gallinas en el mercado también, ¿eh? Se parecen muy poco uno a otro, ¿no? Dice, si se examina con mayor atención, vemos que la población es una abstracción si dejo de lado las clases sociales que componen esa población. Dice, pero estas clases también son una abstracción, una palabra vacía, si no analizo las clases desde el punto de vista de los elementos sobre los cuales reposan. ¿Son dueños de sus medios de producción? ¿O son trabajadores asalariados? ¿Son esclavos? ¿Son mujeres con la pata rota atada a la cama o a la cocina en una estructura patriarcal? ¿Son inmigrantes? ¿Son niños que están esclavizados en una mina? Hombre, ya vemos que la población, sin hablar de clases, no quiere decir nada, y las mismas clases sociales no quieren decir nada si no vamos al fondo de qué es lo que hace clase a una clase, ¿no? ¿Quién tiene el capital? ¿Quién tiene los instrumentos de producción? Dice, estos últimos, estos elementos sobre los que reposan, suponen, por ejemplo, el cambio de mercancías, el cambio de trabajo, la división del trabajo, la estructura de precios. Dice, el capital, por ejemplo, que se nos puede llenar la boca hablando de capital, y nunca tendremos, el capital, por ejemplo, no es nada sin el trabajo asalariado. No podría existir el capital sin una extracción de plustrabajo convertido en plusvalor, a través, por ejemplo, en la sociedad moderna, del trabajo asalariado. ¿Hubo capital antiguamente antes de que el trabajo asalariado existiera? Sí, pero era capital comercial. El capital contemporáneo es otra cosa. El capital no es nada hoy sin el trabajo asalariado, sin hablar de valor, de lo que es el dinero, otra palabreja peligrosísima, ¿no? De los precios, ya sabéis lo que decía el poeta, ¿no? Que cualquier tonto confunde valor y precio, ¿verdad? ¿No?
De esto ya hablaremos más adelante estudiando el Capital. El dinero es otro palabra lleno de mística que nos va a llevar unos cuantos capítulos del Capital analizarlo y comprenderlo plenamente. Ahora, cuando lo entendáis, compañeras, no vais a dejar de verlo ya nunca más, allí donde vayáis, ¿no? Lo vais a llevar metido en la cabeza a perpetuidad. A veces tampoco es agradable. Continúa. Si comenzara pues por la población. Si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples de lo concreto, representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Bueno, ya os irá sonando todo lo que hemos estado leyendo y discutiendo en las semanas pasadas, ¿no? Nos dice, si comenzáramos por la población, por esa abstracción que se nos presenta primero en la experiencia, si comenzáramos por la población, bueno, creyendo que estamos cogiendo algo concreto, bueno, pues lo único que tendríamos es una representación caótica del conjunto, una representación abstracta, difusa, desordenada, en la que todos los gatos son pardos. Dice, ahora bien, a partir de esa representación caótica del conjunto, si tenemos un afán investigador, un afán de conocimiento, bueno, pues podemos ir precisando cada vez más analíticamente, descomponiendo ese objeto caótico en sus partes compositivas, podríamos ir precisando cada vez más conceptos nuevos, cada vez más simples, cada vez más básicos. Y así, de lo concreto representado, llegaríamos a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Otra palabra que ya habéis conocido, lo concreto representado. Podríamos avanzar desde esa primera experiencia que se nos presenta en la sensibilidad, de forma caótica, abstracta, e ir construyendo en nuestra mente abstracciones cada vez más sutiles hasta llegar a los elementos más simples que nuestra comprensión alcanza. Continúa. Llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población. Pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Bueno, pues ya veis, otra vez seguimos en el mismo texto que hemos estado trabajando en esta semana. Nos dice Marx en esta introducción de 1857, recordemos, 10 años antes de escribir El Capital, 10 años antes, nos dice Marx, esa primera experiencia que nos presenta la intuición, que nos presenta la vida, esa primera experiencia nos devuelve un fenómeno, decíamos, nos devuelve un fenómeno, bueno, pues abstracto, difuso, ¿no? Ahora bien, ese fenómeno es el único contacto que tenemos con el mundo, decíamos. Bien, pues ese fenómeno abstracto, difuso, lo podemos empezar a trabajar, a analizar, a estudiar y ir construyendo abstracciones cada vez más sutiles, conceptos cada vez más finos, que llegados a un máximo nivel al que nosotros cada uno sea capaz, ¿no? Al máximo nivel de concreción y de análisis que nos permitan nuestras capacidades, bien, pues ahí tenemos ya una masa de información con respecto a lo que se nos presentaba de forma caótica en el fenómeno, pero con esa masa de información, si somos capaces de volver, de reemprender el trabajo, el viaje de retorno, y con esos nuevos conceptos que hemos construido, volver a observar ese fenómeno que antes se nos había presentado de forma difusa, pues ahora ya lo veremos
con un orden, con una racionalidad interna, con una jerarquía que antes no teníamos. Y donde antes lo único que veíamos era una mancha verde o como mucho un bosque, pues ahora podemos descubrir que había hojas de eucalipto, que había frutos de limón, ¿no? Pues ya podemos empezar a ver, pues, y ya si somos científicos, biólogos o botánicos, pues ya bueno, podemos analizar las cosas hasta sus límites más extremos. Pero para eso hace falta, primero, haber tenido la experiencia. Por eso decíamos siempre que el conocimiento arranca con la experiencia. No hay conocimiento que no arranque con la experiencia. Arranca con la experiencia, arranca con esa generación de ese fenómeno difuso, caótico, y nuestro entusiasta aspirante a conocedor o a conocedora construye progresivamente conceptos cada vez más finos con los cuales se arma de una enorme batería de recursos conceptuales, todo abstracto, todo mental, ¿no? Con los que sí puede volver con unas gafas nuevas, puede volver otra vez al fenómeno y analizarlo con toda su precisión en sus relaciones lógicas y composición. Dice, llegado a este punto, habría de reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Continúa, Mari. El primer camino es el que siguió históricamente la economía política naciente. Los economistas del siglo XVII, por ejemplo, comienzan siempre por el todo viviente, la población, la nación, el Estado, varios estados, etc. Pero terminan siempre por descubrir, mediante el análisis, un cierto número de relaciones, como relaciones generales, abstractas, determinantes, tales como la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una vez que esos momentos fueron fijados y abstraídos, comenzaron los sistemas económicos que se elevaron desde lo simple, trabajo, división del trabajo, necesidad, valor de cambio, hasta el Estado. Fijaos qué interesante, ¿no? Es decir, fijaos el respeto con que Marx habla de los economistas anteriores a su época. Aquí está hablando de los fisiócratas, de los mercantilistas, ¿no? Luego veremos el enorme respeto con el que él habla ya de los primeros filósofos propiamente dichos, como pueden ser Adam Smith o David Ricardo. Poquet a poquet. Además, por favor, lo importante no es la palabra que utilizamos. Lo importante es la idea, que tengamos claro el pensamiento, ¿sí? Luego cada autor le da el nombre que le dé la gana a lo que está diciendo. Lo importante es que entendamos la idea. Magdalena. Yo reivindicando a Fernando que no está, creo que ya os lo he dicho, pero es que esto no me lo quito de encima, no sé si se ve bien, pero es que lo llevo encima, casi duermo con él, porque yo creo que el otro día en una comida de amigos, que me hubiera gustado teneros a ti, a Fernando y a ti allí, porque yo quería reproducirles esto, casi saco el papel. Pero no soy capaz de explicarlo aún, no sé, que aún no llego. Pero en esto es que creo que Fernando ha acertado con todos los puntos, desde lo abstracto, lo concreto, todo está en esta hoja. Yo la tengo encima siempre. Magnífico. Claro. Lo que pasa es que ahora estamos leyendo a Marx, claro, no a Fernando. Ya. Claro, ahora estamos Pero leyendo a como Marx. se lo he oído primero a él, Claro. me parece que Marx está diciendo lo mismo que Fernando. Totalmente. Bueno, eso es lo que creemos Fernando y yo, sí, porque este ejercicio, justamente, que llevamos varias semanas haciendo, lo que quiere es que entendamos qué es lo que dice Marx, no qué es lo que dice Fernando o qué es lo que digo yo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, me alegro mucho que el gráfico de Fernando siga arrojando luz
por ejemplo, en este caso, sobre Marx. Muy bien, comparto de nuevo pantalla y volvemos a la lectura. Decíamos que si comenzáramos por la población tendríamos una representación caótica del conjunto, pero precisando esos conceptos analíticamente, buscando que sean cada vez más simples, podríamos ir de lo concreto representado, de eso primero que se nos apareció en la experiencia, y llegar a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría de reemprender el viaje de retorno hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. El primer camino, dice Marx, es el que siguió históricamente la economía política naciente. Los economistas empezaron por el todo viviente, la población, la nación, los estados, hasta descubrir mediante el análisis un cierto número de relaciones generales abstractas, determinantes, tales como la división del trabajo, el dinero, el valor. ¿Qué quiere decir determinantes? Pues una serie de cosas que no se presentan en la experiencia, pero que por medio del análisis nos damos cuenta de que son determinantes, de que marcan el resto de las relaciones que estamos estudiando. Como dice él, como es el caso de la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una vez que esos momentos fueron fijados y abstraídos, comenzaron los sistemas económicos que se elevaron desde lo simple, el trabajo, la división del trabajo, la necesidad, el valor del cambio, hasta el Estado, el cambio entre las naciones y el mercado mundial. Y nos dice Marx, esto último es en lo que consiste el método científico. Es decir, el método científico consiste para Marx ni más ni menos que, primero, en un trabajo de análisis concienzudo y de categorización que nos permita alcanzar las determinaciones más ricas y más simples con respecto a la realidad caótica que se nos había presentado inmediatamente al inicio, y una vez que tenemos esa conceptualización lo más fina posible, volver otra vez sobre la experiencia para analizarla y clasificarla correctamente. Nos dice, y en esto consiste el método científico. Continúa Montse. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto, unidad de lo diverso. Fijaos que aquí pasa lo mismo que con la abstracción. La palabra concreto también se usa en dos sentidos, ¿no? Sí, por un lado, tenemos un primer concreto representado, que es esa experiencia material que tenemos de la vida, de la existencia, ese fenómeno que se presenta en primer momento a la intuición, ¿no? Pero no es un concreto real. No es un concreto real, es difuso. No está correctamente analizado. Tenemos que realizar abstracciones cada vez mayores para poder ver sus matices. Y una vez que hemos hecho eso, entonces es cuando podemos alcanzar lo concreto, podríamos decir, con mayúscula. Pero ya no es lo concreto que estamos tocando, es lo concreto que estamos pensando. Ahora, lo concreto, nos dice Marx, es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones y, por tanto, la unidad de lo diverso. ¿Qué es lo que hace perro al perro? ¿Qué es lo que hace eucalipto al eucalipto? ¿Qué es lo que hace a un grupo humano una clase social y no otra? ¿No? Bien, ahí para poder conseguir ese nivel de concreción, de detalle, pero en el pensamiento, no nos olvidemos, ¿no? Sí, yo tengo que haber bajado otra vez a la realidad desde esa conceptualización previa que hice. Continúa.
aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida. Y en consecuencia, el punto de partida también de la intuición y de la representación. Esto es lo importante, porque aquí lo que Marx está ajustando cuentas y le está poniendo una puntillita es, por ejemplo, ¿no? a los empiristas. Les está el empirismo clásico, igual que el de ahora, ¿no? Dice, no hay ciencia que no parta de la experiencia, ¿no? Lo que hay ahí fuera es el mundo que yo tengo que analizar. Y Marx dice, perdona, es que lo que hay ahí fuera es una masa caótica absolutamente imposible de comprender. Para yo poder empezar a entender esa masa caótica de sensaciones que recibo, yo tengo que hacer un enorme esfuerzo de estudio, de abstracción, de análisis. Es decir, que en la ciencia no hay caminos reales, ¿eh? ¿Os acordáis, no? Sí, la ciencia es trabajosa. El conocimiento no se presenta simplemente a mi mente porque yo tengo la experiencia. No, lo que yo tengo en la experiencia es ese concreto representado que es caótico, difuso, que tengo ahí. Para que yo pueda conocer, yo tengo que hacer un análisis fino, riguroso de esa experiencia, producir las categorías de análisis que sean necesarias y entonces podré sintetizar todas esas categorías en un nuevo nivel de concreción que será un concreto ahora del pensamiento, que es el que me va a devolver la realidad en sus determinaciones más simples y en sus relaciones lógicas. Pero eso no es algo que se presente inmediatamente, nos dice Marx. Eso es el resultado. Es verdad que el conocimiento comienza con la experiencia, pero el conocimiento comienza por la experiencia, efectivamente, porque es la que lo pone en marcha, pero el conocimiento solo se produce al final de todo este proceso de análisis. Dice, aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque la experiencia sea el verdadero punto de partida y en consecuencia el punto de partida también de la intuición y la representación, ¿no? La intuición no se da si no existe ese concreto material fuera al que afecte nuestros sentidos, evidentemente. Pero para que yo lo pueda conocer, eso llega al final de un proceso. Continúa, en el primer camino. La representación plena es volatilizada en una determinación abstracta. En el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Reproducción, fijaos qué bonito, ¿no? Es decir, yo no tengo acceso a lo concreto. Estamos siempre mediados por el fenómeno. Pero lo que sí puedo hacer, si lo hago bien y sigo el método científico, es, por medio de esas determinaciones abstractas, reproducir en el pensamiento lo concreto. Eso es la totalidad concreta a la que aspira la ciencia, ¿no? Reproducir en el pensamiento la totalidad concreta, la síntesis de las múltiples determinaciones. Continúa. He aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que, partiendo de sí mismo, se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste en elevarse de lo abstracto y a lo concreto es para el pensamiento solo una manera de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como un concreto espiritual. Pero El pensamiento, nos dice Marx, a diferencia de la ilusión hegeliana de estar produciendo la realidad, dice, no, es la idea que se despliega en el mundo y en la historia, ¿no? Y produce la realidad. No, hombre, tío, no, te has fumado. No, eso no puede ser. Dice, el método de elevarse de lo abstracto a lo concreto, que es el correcto método
científico para Marx y que podríamos llamar dialéctico, es para el pensamiento solo la manera de apropiarse de lo concreto, que es reproducirlo como un concreto espiritual. Acordaos cuando hemos hablado de la teoría de los modelos, ¿no? El sujeto lo que hace es crear en su mente modelos que explican de la manera más satisfactoria posible el funcionamiento y las características y los detalles que hay en el concreto real que tenemos alrededor y que es inalcanzable, evidentemente, nada más que mediado por el fenómeno. Dice, es la manera de apropiarse de lo concreto para reproducirlo como un concreto espiritual. Continúa, pero esto... No es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Por ejemplo, la categoría económica más simple, como por ejemplo el valor de cambio, supone la población, una población que produce en determinadas condiciones y también un cierto tipo de sistema familiar o comunitario o político, etc. Dicho valor no puede existir jamás de otro modo que bajo la forma de relación unilateral y abstracta de un todo concreto y viviente ya dado. Nos dice, una categoría de un nivel de abstracción tan grande como el valor de cambio, ¿no? O como el valor, ya veréis cuando entremos en el Capital a saco lo que nos van a costar los primeros capítulos, ¿no? Pero va a merecer mucho la pena, ¿no? Pero bueno, una categoría como esta no existe fuera en el mundo. Mirad, cuando a vosotros os dicen que el kilo de tomates, perdón, que esos 4 o 5 tomates pesan 1 kilo, ¿no? Para vosotros el concepto de kilo es un concepto muy claro, muy concreto, muy material, ¿no? Es más, hasta lo sentís en la mano, ¿no? ¿Qué es 1 kilo o qué deja de ser 1 kilo? Y distinguís perfectamente en la mano medio kilo de 1 kilo. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Bueno, pues eso, queridas compañeras, solo está en vuestra cabeza, ¿eh? Eso solo está en vuestra cabeza. No existe nada en el microscopio, no hay nada ahí fuera que podamos decir, esto es, mira, ahí va 1 kilo caminando, ahí va 1 kilo por la calle, va a coger el autobús. No, porque el concepto de kilo es una relación. Es una relación entre la fuerza de atracción con que la gravedad atrae 1 litro de agua en París, además en París, no en cualquier otro sitio, ¿no? Es decir, es la fuerza de atracción con la que la gravedad de la Tierra atrae hacia el centro de la Tierra un decímetro cúbico de agua, y esa fuerza la medís con un dinamómetro, y cualquier cosa que tenga la misma fuerza, digamos que sea atraída hacia la Tierra con la misma fuerza de atracción, decís, es 1 kilo. Pero el kilo no, el kilo es una relación mental. Es una categoría que expresa la equiparación entre 2 cosas completamente disímiles. ¿Cuánto pesa 1 kilo de pluma y 1 kilo de plomo? Y 1 kilo de plomo. Es la fuerza de atracción de la gravedad de 1 kilo de pluma, perdón, de una masa de pluma y una masa de plomo en París, en el Louvre. Luego para que digamos luego que no somos eurocéntricos y tal, ¿no? Pero bueno, lo mismo es lo de la hora, ¿no? ¿Cuánto mide qué es 1 hora? ¿No? Eso sería lo de la reificación, eso que le comenta. Bueno, por ejemplo, sería un ejemplo de reificación, claro, en el que le hemos atribuido una existencia externa
Ahora, vamos a ver. Eso no quiere decir que el kilo de pluma y el kilo de plomo no tengan una relación entre ellos. No quiero decir que sea un mero idealismo, que yo me lo he inventado y que no hay ninguna relación. No. Quiero decir que lo hemos relacionado mediante elementos que para nosotros históricamente han sido significativos, ¿no? Como es la fuerza de atracción de la gravedad terrestre en París, ¿no? Históricamente ha resultado significativo, y nos hemos acostumbrado a movernos con ese principio de relaciones. Pero podríamos haberlos relacionado por medio de un espectro de color, ¿eh? O por el sonido campanil que tenga al golpearlo con un martillito, ¿eh? ¿Sí? Es decir, que la manera en la que nosotros relacionamos los objetos no forma parte de los objetos. Forma parte de la manera en la que nosotros nos comprendemos manipulando los objetos. Jorge, ¿quieres decir que un kilo de tomates en el Machu Picchu no pesa un kilo? Mismamente. Básicamente en el Machu Picchu no pesa un kilo, ¿vale? Pesará bastante menos que un kilo, ¿vale? De hecho, otra cuestión es, por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? Ah, claro. Hierve a 100 grados centígrados, ¿no? Bueno, pues eso será a nivel del mar en París. Es que lo siento, Marí, es que los franceses... Ahí hay una seria pelea entre los británicos y los franceses por ver quién es el dueño de las relaciones, ¿no? ¿Sí? Pero perdona, París no está a nivel del mar, ¿eh? Ahí Bueno, y algo falla. ¿eh? Entonces, claro, la Tierra sabéis que es un geoide, la Tierra no es esférica. La Tierra es una pelota bastante deformada, ¿no? Entonces, la fuerza de atracción de la gravedad en la Tierra varía con respecto a las coordenadas en las que estemos, ¿no? Y como varía la presión atmosférica, porque la presión atmosférica no es otra cosa que el peso de la columna de aire, que la fuerza con la que la Tierra atrae la columna de aire que tenemos por encima nuestro, ¿verdad? Bien, entonces, cuanto mayor columna de aire tengamos arriba nuestro, mayor será la sensación de presión que sintamos a nuestro alrededor. Y por tanto, dependiendo del lugar en el que estemos en el geoide, en el planeta, el peso de la columna de aire variará. Y eso afectará la temperatura a la que hierve el agua. Porque para que hierva el agua, tuvimos que elevarla a 100 grados centígrados en París. ¿Sí? Bien. Pero si estamos en el Machu Picchu, como decía antes Juan, la columna de aire que tenemos encima es menor, ¿verdad? Y entonces el agua hervirá pues a 90 grados o 85 grados. Es un decir, no sé a cuánto hierve el agua en el Machu Picchu, ¿vale? Sí, pero evidentemente a mucha menos temperatura que en París. Bien, vamos, todas estas son cosas para reírnos un rato. Lo importante es que entendamos que muchísimas de nuestras abstracciones son, bueno, por no decir todas, son construcciones mentales que no forman parte de la realidad. Es la manera en la que nosotros clasificamos la realidad, relacionamos los elementos que se dan en la realidad y luego volvemos a la realidad y la miramos con esa estructura, con esa rejilla que yo os he contado tantas veces, ¿no? Miramos la realidad con esas nuevas gafas, con esa nueva rejilla y decimos, está clarísimo, eso es un kilo de tomate. Se ve a la legua. Y como dice Magdalena, hemos reificado, ¿no? Le hemos dado una materialidad a algo que es una construcción intelectual por completo. Pero digamos, cuando Marx se revela o intenta separarse de esta mirada, justamente lo que está diciendo es esto, perdona, el mundo no es lo que yo he pensado.
El mundo es el mundo y está fuera de mí. Y lo que hace mi pensamiento es conceptualizarlo y transformarlo en modelos con los que yo lo analizo. Pero el proceso por el que yo creo mis conceptos no es el proceso por el que se crea el mundo. Mi mente, dirá Marx más adelante, no es un demiurgo de lo real. Mi mente no crea el mundo. El mundo está ahí, fuera. Y lo más que yo puedo aspirar es a entenderlo a través de una conceptualización que me permita, bueno, pues reproducir en la mente las relaciones y los elementos que componen la realidad. Bien. Entonces nos dice el autor, en el primer camino, la representación plena, la representación intuitiva que yo tengo del mundo, se volatiliza en una determinación abstracta, todos los gatos son pardos, ¿no? En cambio, en el segundo, en este bajar de esa construcción otra vez al mundo, en el segundo las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Dice, he aquí por qué Hegel cayó en la ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento que partiendo de sí mismo se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y se mueve por sí mismo, mientras que el método que consiste, el mío, el de Marx, el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto, es para el pensamiento solo, qué modestia, solo, nada menos, que la manera de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como un concreto mental, no, mental, espiritual, la palabra que queráis poner. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo concreto mismo. Lo material, la cosa, lo que está ahí fuera, eso tiene sus reglas, tiene su vida, que yo intento comprender, pero desde luego no va a seguir, no tiene por qué ajustarse a lo que yo piense. Decía Fernando las semanas anteriores, mi pensamiento, en el mejor de los casos, será asintótico con respecto a la verdad de lo que ocurre ahí fuera. En el mejor de los casos, previsiblemente será siempre erróneo y provisional. Entonces nos dice, por ejemplo, la categoría económica del valor supone a la población produce en unas determinadas condiciones, en un cierto tipo de sistema familiar, comunitario o político. Es decir, cuando yo hablo de una categoría cualquiera, decíamos antes el peso, el valor, pues al final estas son abstracciones, relaciones que mi mente modeliza, establece para comprender cómo funcionan las cosas del mundo real que tenemos ahí fuera. Pero ese mundo real es anterior a mis categorías. Es anterior. Antes del valor de cambio, hay una población que existe ahí fuera, que ya veré si mi abstracción es más o menos fina, pero esa población, ese conjunto de sujetos está ahí fuera y además produce en unas determinadas condiciones y no en otras. No es lo mismo hablar de valor en una sociedad esclavista que en una sociedad capitalista, ¿no? Dice, y además esa población no solamente produce en unas condiciones determinadas, sino que tiene un tipo de familia, unas relaciones comunitarias, unas relaciones políticas, y todo eso es anterior, es previo a cualquier pensamiento que yo haya puesto en pie alrededor de eso. Mi pensamiento siempre viene después, es el resultado. Dice, dicho valor no puede existir jamás de otro modo que bajo forma de una relación unilateral y abstracta de un todo concreto y viviente ya dado. El todo concreto y viviente está por ahí fuera. Lo único que hacen mis categorías es relacionar los elementos que hay ahí fuera. Dice, como categoría, dice, por el contrario, dice, el valor de cambio, esto es muy metafórico, ¿no? Dice, como categoría el valor de cambio tiene una existencia antediluviana. Dice, ¿qué quiere decir esto?
parecería que es contradictorio con lo que acabamos de decir, ¿no? Si decimos que la categoría es algo que viene después, ¿no? Que viene después, ¿cómo puede tener una existencia antediluviana? Bueno, pues mirad, porque la categoría está fuera del tiempo. La categoría es una relación lógica. No está en el mundo. El mundo tiene una historia. El mundo tiene una historia. Las matemáticas no, ¿eh? 2 y 2 son 4 hoy y antes de que la humanidad existiera. Y la manera en la que yo relaciono el decímetro cúbico de agua con la fuerza de la gravedad en París, el concepto de peso, ese es histórico porque lo he creado yo, pero esa relación es una relación lógica. Y cualquier ser humano o cualquier animal racional en el universo que hubiera pensado la relación entre la gravedad y el decímetro cúbico de agua en París, habría establecido el mismo concepto con otro nombre. La lógica, las matemáticas, no tienen tiempo histórico. La vida sí. La vida sí. Dice, por lo tanto, continúa Monse. Por lo tanto, a la conciencia para la cual el pensamiento conceptivo es el hombre real y por consiguiente el mundo pensado es como tal la única realidad, y la conciencia filosófica está determinada de este modo. El movimiento de las categorías se le aparece como el verdadero acto de producción, el cual, aunque sea molesto reconocerlo, recibe únicamente un impulso desde el exterior, cuyo resultado es el mundo. Esto es exacto. Detente un momentito, vamos a analizar este párrafo, dice. Fijaos qué bestia es aquí Marx, ¿no? Por tanto, a la conciencia del ser humano, a la conciencia, que no es otra cosa que la del ser humano, porque no hay más conciencia por ahí, ¿vale? Es decir, no hay un Dios, no hay, como pensaría Hegel, ¿no? Una idea pensándose a sí misma en el cosmos, ¿no? Y si la hay, desde luego está fuera de nuestra intelección, escapa completamente a nuestra manera inclusive de concebirla, ¿no? Dice, por tanto, a la conciencia para la cual el pensamiento que concibe, el pensamiento conceptivo, es el hombre real, no hay otro pensamiento capaz de formular conceptos que no sean los seres humanos reales. No hay una idea en el universo que se esté pensando a sí misma en nosotros, ¿vale? Eso como metáfora pues está muy bien, pero no diría Marx, dice, eso no es así. No hay nadie, no hay más ser pensante que el sujeto real de carne y hueso que está pensando en este mismo momento sobre este problema. Dice, a la conciencia para la cual el pensamiento conceptivo es el ser humano real y por consiguiente el mundo pensado es como tal la única realidad, no hay más realidad que la que hemos sido capaces de pensar, pero cuidado, diríamos otra vez, pues entonces tu mente ha creado el mundo. No, yo solamente puedo pensar a partir de la experiencia que tengo, del mundo real que hay fuera mía. Dice, por tanto, la conciencia para la cual el pensamiento conceptivo es el hombre real y por consiguiente el mundo pensado es como tal la única realidad y la conciencia filosófica está determinada de este modo, el movimiento de las categorías se le aparece como un acto de producción. Cuando nosotros pensamos las cosas, decía antes Magdalena, reificación, nos creemos de verdad que esta abstracción que hemos hecho está ahí fuera, y cuando distinguimos a gente mayor de gente joven, o a negros de blancos, o a chinos de europeos, pues de verdad nos creemos que que esa categoría se corresponde con cosas que están ahí fuera. No quiero meter el dedo en la llaga, pero algunos distinguen hombres de mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y yo me preguntaría, y yo dejo la pregunta, ¿no? ¿Y por qué nos los distinguimos en rubios y morenos?
porque puestos a hacer una base biológica también la hay, entre los rubios y los morenos. Sin embargo, no se nos ocurre hacer clases sociales con rubios y morenos. Bueno, en algunos lugares sí, ¿no? Hacemos clases sociales también con rubios o con morenos o con blancos o con negros, ¿no? Que también tiene su pequeña base biológica, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Bien, pues en la sociedad patriarcal la hacemos con cromosomas XY, ¿no? O eso presumen, aunque la semana pasada hemos llegado a la conclusión de que también los órganos genitales también dependen del ambiente, ¿no? Cuidado, ¿eh? ¿Sí? Bien. Nos dice el autor, el movimiento de las categorías se le aparece como el verdadero acto de producción, el cual, aunque sea molesto reconocerlo, recibe únicamente un impulso del exterior, cuyo resultado es el mundo. Esto, diría Marx, esto podría ser exacto en la medida en que, pero aquí tenemos una nueva tautología, la totalidad concreta como totalidad de pensamiento, como un concreto del pensamiento, es de hecho, in fact, es de hecho un producto del pensamiento y de la concepción. Pero de ninguna manera es un producto del concepto que piensa y se entrega a sí mismo desde fuera y por encima de la intuición y de la representación, sino que por el contrario, es un producto del trabajo de abstracción que transforma intuiciones y representaciones en conceptos. La mente humana no crea el mundo. La totalidad concreta, como totalidad del pensamiento, lo único que es la manera de pensar el mundo, la manera en la que los seres humanos pensamos el mundo. El todo, tal como aparece en la mente como todo del pensamiento, el todo, tal como aparece en la mente como todo del pensamiento, es un producto de la mente que piensa y que se apropia el mundo del único modo posible, modo que difiere de la manera en la que se apropia en el mundo el arte, la religión, decíamos antes la novela, la fantasía, el espíritu práctico. Son distintas maneras de acercarte a la realidad. La manera en la que el pensamiento que conoce se apropia del mundo es en la forma de una totalidad concreta en la que, como síntesis de todas esas representaciones, vuelve otra vez al mundo para analizarlo y comprenderlo. El sujeto real mantiene, tanto antes como después, su autonomía fuera de la mente. El mundo es independiente de la mente. Dice, por lo menos, durante el tiempo en el que el cerebro se comporte únicamente de manera especulativa y teórica, porque cuando el sujeto deja de pensar el mundo de manera especulativa y se integra en la praxis cotidiana automatizada, preocupado, sin analizar y sin pensar realmente qué es lo que está haciendo en el mundo, en ese momento se disuelve el sujeto en esa totalidad material que le rodea. Pero en el momento en el que el sujeto está pensando el mundo científicamente, el sujeto se separa del mundo como sujeto y objeto, precisamente manteniendo esa autonomía para poder pensarlo y para poder analizarlo. Dice, en consecuencia, también en el método teórico es necesario que el sujeto, la sociedad, esté siempre presente en la representación como premisa. Para que pueda haber una representación, para que podamos tener un estudio de totalidad, una conceptualización fina y precisa de la realidad que nos rodea, el sujeto, como nos decía Kossik, tiene que distanciarse del objeto y dar un rodeo. Tiene que producir esas categorías, esas abstracciones cada vez más finas y precisas y luego volver con mucho trabajo al análisis de la realidad. Gracias, Monse. Bueno, este es
el borrador que quedó de este planteamiento que hace Marx en 1857 con respecto a la manera en la que él entendía el trabajo científico, ¿no? Esta manera de elevarse desde lo abstracto a lo concreto para producir justamente en el pensamiento y por el pensamiento esa totalidad concreta a partir de la experiencia sensible que se tiene en un inicio. La semana que viene, el jueves que viene, me gustará que leamos las 3 páginas, esto es bastante más corto, del epílogo que hace Marx en El Capital a la segunda edición, donde él justamente habla de esta división entre el método de análisis y el método de exposición, y yo creo que ahí con eso vamos a tener ya todos los elementos para terminar de comprender exactamente de qué está hablando Marx cuando habla de método científico y en qué se distingue de Hegel. Gracias por la paciencia. Gracias a ti. Muy bien. Buena semana, compañeras. Venga, gracias. Igualmente, hasta luego. Buena Adiós. semana. Adiós. Bueno, pasadlo bien. Igualmente. Igualmente.